consecuencias, algo de prevención, manejo farmacológico y las conclusiones. Básicamente me enfoqué la charla en el doctor Daniel Seltzer, que es la persona que más ha publicado en el mundo con respecto a la parte de la termorregulación, hipotermia y todo lo que tenga que ver con este tipo de temas. Pero no solamente me basé en un artículo de él, de hecho la parte del capítulo de Miller de temperatura y termorregulación está citado por él. Tiene múltiples más artículos, pues, entonces vamos a ver poco a poco durante todo el proceso de la charla. Es para que pues, una persona que se ha encargado a nivel mundial de capacitar desde el punto de vista de termorregulación. Entonces, como introducción, ¿qué llama la atención de este monitor? Pues no llama la atención que está en uso, ¿no? Lo que llama la atención es que tiene múltiples parámetros hemodinámicos, pero no tiene la temperatura. Entonces, lo que llama la atención es que tiene múltiples parámetros hemodinámicos y no tiene la temperatura. La temperatura es considerada un signo vital y por ser un signo vital debe estar en un monitor como debe de ser. Con respecto a la historia de la termorregulación, yo quisiera saber si alguien sabe qué es temperatura, si pueden definir qué es temperatura. Temperatura es el resultado que hay entre el balance entre la pérdida y la producción de calor en todo un individuo. ¿Cuál es el valor de la temperatura? El valor de la temperatura oscila entre 36.2 grados y 37 grados. Hay unos márgenes de diferencia de los cuales vamos a hablar más adelante y definir qué es caloría. Es caloría es la cantidad necesaria de calor para elevar 1 grado centígrado sobre un milímetro, sobre un centímetro cúbico de agua. Con respecto a la incidencia y prevalencia, se realizó un estudio retrospectivo en pacientes 24 horas después de haber realizado un procedimiento quirúrgico, los cuales fueron 5.050 pacientes. Estos pacientes, ¿qué llamó la atención? Que el 35% de ellos presentaron hipotermia y el 6% hipotermia leve y el 6% presentaron hipotermia severa. ¿A qué lleva este estudio? A que gran parte de esta población, aproximadamente el 5.6% de todos estos pacientes, padecieron pues muerte secundaria a la hipotermia. Entonces vamos a hablar de complicaciones de la hipotermia transoperatoria. Con respecto a Colombia, se hizo un estudio en la Universidad Nacional en el año 2004, donde se tomó una población y determinaron que el 50.2% de todos los pacientes que fueron expuestos a un procedimiento quirúrgico presentaron hipotermia, de los cuales 6.1 presentó hipotermia antes del procedimiento quirúrgico y el resto, pues, el 44.1 presentaron hipotermia posterior dentro del quirófano. Entonces es una importancia tener en cuenta que más del 50% de esta población a nivel colombiano, que fue el estudio más reciente con respecto a hipotermia, nos demuestra que tener en cuenta el valor de la temperatura es supremamente importante para pues, el ámbito de la anestesiología. Con respecto a los costos, no hay un estudio como tal, no lo encontré y creo que no lo hay, en donde diga cuál es el valor monetario de que pueda traer un paciente costoso desde el punto de vista hipotérmico en el momento operatorio. Pero sí que podemos decir, todos los pacientes que presentan hipotermia pueden presentar varias cosas. En primera medida pueden presentar aumento de riesgo de infecciones. Al aumentar el riesgo de infecciones, pues vamos a tener pacientes hospitalizados en un servicio requiriendo antibiótico. Esto aumenta estancia hospitalaria. También altera también la temperatura, al ser disminuida, también va a presentar alteraciones a nivel de la respuesta inmunológica. Entonces los pacientes, va a haber alteración a nivel de las respuestas de coagulación. Entonces los pacientes van a requerir la mayoría de transfusiones halogénicas, mayores estancias, peores despertares. Entonces de alguna manera todo este tipo de situaciones que conllevan la hipotermia nos van a situar en un margen que elevaría los costos a nivel pues, de una institución de salud. Entonces, con respecto a la parte de la fisiología, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, ¿qué es homeotermia?
Homeotermia es todo ser vivo, generalmente nosotros y las aves que presentamos, que tenemos un centro termorregulador, nuestra temperatura va a estar regulada por un centro que es a nivel cerebral. Pero también hay que tener en cuenta que es el término poiquilotermia. El término poiquilotermia se refiere a todo ser vivo que no depende de su temperatura de un centro termorregulador, sino que va a depender del medio ambiente. En este caso son los reptiles y los peces y otro tipo de animales, otro tipo de seres vivos. Pero ¿por qué traigo la alusión a este término poiquilotermia? Porque los pacientes que son expuestos a cirugía, el solo hecho de estar dentro de un quirófano y el solo hecho de recibir medicamentos anestésicos hacen que los umbrales de temperatura se vean alterados y de esa manera el paciente va a quedar expuesto a que el medio ambiente, el frío del quirófano, lo va a volver un paciente poiquilotérmico. Entonces tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero que todo, ¿qué pasa con la respuesta con las vías neurológicas? El procesamiento de esta información va a estar dado por tres principios, que son información térmica aferente, la regulación central y la respuesta eferente. ¿Qué tenemos que saber de la información térmica aferente? Primero que todo, ¿dónde la obtenemos? ¿Dónde tenemos información térmica aferente? En todo lado tenemos células termosensibles, las cuales van a percibir situaciones de frío y situaciones de calor. La forma también es importante, porque es que no todas las células termosensibles son del mismo tamaño, hay unas más grandes, otras más pequeñas, hay otras que son con capas de mielina, otras que son amielínicas, otras que son más finas, otras que son más gruesas, y otras que son más rápidas y otras que son mucho más lentas. ¿Cuáles conocemos? Conocemos dos en especial, que son las fibras nerviosas A y las fibras nerviosas C. Las fibras nerviosas A son las que conducen el frío y las fibras nerviosas C son las que conducen calor. No quiere decir que si yo tengo calor, las fibras nerviosas que van del frío se van a disparar, no. Las fibras nerviosas se estimulan en momentos de calor y se desplazan. ¿Qué hay que saber? ¿Qué hay que tener en cuenta también de las fibras nerviosas? Que la fibra nerviosa se tiene algo muy peculiar diferente a la que también transmite información de tipo aferente cuando un paciente tiene algún tipo de dolor agudo. Por eso cuando un paciente presenta dolor y está sometido a oleadas de calor, se puede ver alterada esta situación. Entonces, ya que sabemos de dónde se obtiene, cuál es la forma y ¿qué pasa con esto? Esto va a atravesar los tractos espinotalámicos anteriores. En ese momento, después de que atraviese los tractos espinotalámicos anteriores, debemos saber varias cosas. Primero que todo, que la información aferente está en 100% por 5 estructuras y cada una va a aportar un 20%. Sabemos que el hipotálamo es el centro termorregulador, es muy importante, pero es importante como centro termorregulador en la parte del control central. Pero en la vía aferente solamente cumple un 20%. Entonces, toda esta sumatoria de todas estas estructuras son las que hacen que suba el 100% y se pueda llevar esta información. Por medio de las células termosensibles, el proceso cutáneo, donde también tenemos en el tejido abdominal y torácico, viajan por médula espinal, otras partes cerebrales y llegan al hipotálamo. Cada una va a cumplir un 20%. Ahora vamos a hablar del control central. Como todos sabemos, el centro termorregulador es el hipotálamo. ¿Qué hace el hipotálamo? Recibe toda esta información que viene de dónde, pues del que ya hablamos, de la superficie cutánea, del neuroeje, de los tejidos profundos, y ¿qué va a hacer? Va a compararla con su temperatura central. Entonces, compara esta información y va a dar una respuesta. Pero no solamente esto lo va a hacer el hipotálamo. El hipotálamo, ¿qué hace? Después de que compara esta información, viaja esta información a la médula espinal, sufre un reprocesamiento y ella se vuelve, y que haga la redundancia, se la devuelve el hipotálamo y ya se puede establecer una respuesta diferente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que no se conoce todavía cómo el cuerpo determina umbrales absolutos de temperatura. Pero sí podemos decir que estas estructuras, la noradrenalina, la dopamina, la 5-hidroxitriptonina, acetilcolina, prostaglandinas y neuropéptidos, son estructuras, son sustancias que están relacionadas con todo lo que es con respecto a la temperatura. Entonces, ¿esto de qué va a depender? Primero que todo va a depender del sexo. La temperatura en las mujeres y en los hombres es totalmente diferente, con un margen de aproximadamente entre 0.2 y 0.3 grados centígrados, siendo más alta en las mujeres. También el ritmo circadiano es importante porque la temperatura al despertar no es la misma que cuando nos acostamos, es mucho mayor cuando nos acostamos y mucho menor al despertar. También es importante determinar que en la mujer el ciclo menstrual, sobre todo en la fase de la ovulación, puede aumentar entre 0.3 y 0.5 grados centígrados la temperatura. También factores como el ejercicio, pues ahí hablar pues, realmente no tiene relevancia, ya todos sabemos. La dieta es supremamente importante. ¿Por qué? Porque un paciente que consume demasiada, que tiene una dieta rica en carbohidratos, pues va a producir más glucólisis, la glucólisis se traduce en ATP y todo lo que produzca energía en el cuerpo pues se va a traducir en cáncer. También los anestésicos, también tenemos que tener en cuenta medicamentos, sobre todo los anestésicos. ¿Por qué? Porque pues, estos
medicamentos los que usamos a diario, y estos medicamentos son los que nos alteran la parte termorreguladora, y son los que nos van a conllevar a que el paciente se vuelva poiquilotérmico, término del que hablamos ahorita. Infecciones, respuestas neuromorales, pues citoquinas, marcadores infecciosos, factores de necrosis tumoral alfa, también van a alterar. Patologías endocrinas como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo también van a estar relacionadas. Y las actividades y la parte conductual, que no es lo mismo la temperatura de un paciente que vive en un área caliente que un paciente que vive en un área fría. Entonces tenemos que tener en cuenta dos cosas. Estos dos términos son importantes, que es ganancia y que es intensidad máxima. Ganancia simplemente es una pendiente que aparece después de un umbral, es una pendiente que obviamente va hacia arriba, después de un umbral de temperatura, ella llega a un pico máximo, en ese pico máximo se convierte en intensidad máxima y de ahí sigue toda la respuesta diferente ante un tipo de temperatura. Entonces vamos a hablar de la respuesta diferente, va a estar dada por dos cosas. Primero el sistema nervioso autónomo y segundo el sistema conductual. A pesar de que suene pues algo pues no como tan importante, el sistema conductual es demasiado importante. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando lo sometemos a un procedimiento anestésico, le estamos quitando la posibilidad de que él tome su respuesta diferente conductual, porque la respuesta diferente conductual va relacionada con que el paciente vaya a adoptar posiciones o adopta medios por cual puede obtener calor. Entonces el sistema nervioso autónomo, 80% de la respuesta neurovegetativa está dada por el sistema nervioso autónomo. ¿Y cuáles son las cuatro respuestas del sistema nervioso autónomo? Vasoconstricción, escalofríos, y vasodilatación y sudoración. Y las conductuales, ¿cuáles? Pues producir, ir a buscar algo que abrigarse. Pues. De aquí podemos ver una respuesta de tipo neurovegetativa, y aquí podemos ver una respuesta de tipo conductual. Entonces, ¿qué llama la atención con la relación que tenemos entre la conductual y la neurovegetativa? Aquí podemos ver en esta imagen cómo la temperatura externa, que damos cuenta de la parte conductual, que tiene que ver con la parte periférica, guarda una relación lineal para escalofrío y para vasoconstricción con respecto a la temperatura central. Entonces vemos que está relacionada, es supremamente importante entonces tener en cuenta la temperatura, la respuesta conductual. Y esa respuesta conductual es la que nosotros le vamos a brindar a un paciente en el momento que lo tenemos en un procedimiento quirúrgico. Aquí podemos ver la respuesta diferente. En esta gráfica pues realmente ya sabemos cuándo comienzan a producirse este tipo de alteraciones termorreguladoras. Por debajo de 35.5 grados ya tenemos escalofrío, entre 35 y 36.8 tenemos vasoconstricción sin escalofrío y algo de termogénesis. Termogénesis es producir temperatura a partir de realmente estamos así produciendo nosotros temperatura a partir de la dieta, a partir de carbohidratos, a partir de degradación de ácido graso y todo lo demás. Y después de los 37 grados comienza la sudoración y se activa la vasodilatación. Entonces, para resumirles todo lo que ya hemos dicho, entonces tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, tenemos un centro termorregulador que es el hipotálamo. Entonces, todo esto va a estar alterado por medicamentos anestésicos, el ciclo menstrual, drogas, alcohol, el ritmo circadiano. Y esto va a depender de una parte diferente, que es la piel, la médula espinal, todo lo que va a viajar. Llega al hipotálamo, el hipotálamo preprocesa la médula espinal, se lo devuelve el hipotálamo, llega aquí y nos va a dar una respuesta conductual y una respuesta neurovegetativa. La conductual, pues ya sabemos que el paciente qué va a hacer, y la neurovegetativa, que es sudoración, vasoconstricción y escalofrío. Aquí ya aparece el término, pues, que es el umbral, la ganancia retirable y la intensidad máxima. Entonces, para resumir ya la parte de la fisiología con respecto al... Vamos a hablar pues de algo de la parte del balance. Entonces, pues esta diapositiva pues realmente no es que no sea importante, sino que no aplica para la charla, pero de todos modos es bueno nombrarlo. ¿Cómo transferimos calor? Por el índice metabólico basal. Pues todos sabemos que el índice metabólico basal es la cantidad de energía suficiente para suplir todas las demandas energéticas. Termogénesis, que ya hablamos de ella. Las hormonas, que ya vimos que las hormonas están relacionadas, sobre todo las T3 y las T4. Y la actividad física. Pero ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Esto, las pérdidas de calor. ¿Cómo perdemos calor en un quirófano? Primero voy a hablarles algo castizo y luego vamos a hablar pues ya con términos médicos. ¿Qué es convección? Convección simplemente es aire que se mueve totalmente, moléculas que están en total movimiento, y esa convección se traduce en el aire acondicionado de la sala. Radiación, totalmente estamos en radiación, es como colocar la mano cerca del computador, nosotros estamos irradiando, por emanación vamos a perder pues temperatura.
Evaporación, ¿de qué manera se pierde evaporación? Pues a través de los gases o también a través de heridas. La herida cuando está abierta, con el frío de la sala, el calor del paciente, obviamente la constante es mucho mayor con el frío de la sala, entonces esto lo que va a hacer es que el paciente vaya a perder calor. Y la conducción, que es simplemente la fricción que hay. Entonces, que la camilla esté fría, entonces por eso tenemos que tener una camilla con las adecuadas condiciones para poder suplir todas las demandas calóricas a este paciente. Ahorita sí vamos a dar un poquito más clínico, que es la radiación, el irradiación y absorción de calor por las superficies con temperatura superior al cero absoluto. Aquí es por emanación. Convección es movimiento de moléculas de calor, como ya les dije, generalmente dependiente de un gradiente que es el aire circulante. Conducción es proporcional a la diferencia que hay entre dos estructuras que se unen, que se juntan. Y la evaporación pues se aumenta con la sudoración y es infrecuente pues en la anestesia. Ahora con respecto a la anestesia general, ¿qué tenemos que hacer en la anestesia general? Que la respuesta del paciente es involuntaria. ¿Por qué? Porque son dos cosas de las cuales él no depende. Una, la temperatura de la sala. Y dos, los medicamentos que le van a poner. Entonces, ¿de quién depende? De nosotros. ¿Qué hacen los anestésicos? Van a alterar esta situación. ¿De qué manera? Entonces, aquí podemos ver un estudio donde cogen halogenado, desflurano, fentanil, desmetromidin y propofol. ¿Qué llama la atención en esta diapositiva? Lo que llama la atención es que todos los pacientes presentan un umbral. No les hablé de rango interumbral. Qué pena. Entonces, tenemos un paciente, o tenemos la temperatura central, sabemos que para abajo es frío y para arriba es calor, hablando así como castizamente. Entonces, el proceso en donde el paciente no presenta ningún tipo de respuesta, tanto neurovegetativa como conductual, se llama el rango interumbral. O sea, entonces, ¿qué pasa con los medicamentos anestésicos? Aquí podemos ver de qué manera concentraciones de desflurane van a aumentar la concentración tanto para calor y la van a disminuir para frío, aumentando el rango interumbral, y entonces al aumentar el rango interumbral el paciente no va a tener ningún tipo de respuesta neurovegetativa. Eso simplemente. ¿Qué tenemos que saber? También cómo se pierde la temperatura con respecto a la sala, con respecto al tiempo. Dentro de la primera hora de exposición al quirófano, el paciente puede perder entre 0.5 y 1.5 grados en la primera hora, luego reduce a 1 grado y luego mantiene ya esa misma constante, y esta constante es importantísima porque esto es lo que hace que comparar la pérdida de temperatura entre la anestesia general y la anestesia regional, porque la anestesia regional no tiene esta fase de MC, la anestesia regional sí nos lleva al decreciendo. Entonces, ¿qué es importante? ¿Cómo se pierde temperatura? Esta es la parte más importante de la pérdida de temperatura de los pacientes, que es la redistribución. Tenemos una temperatura central que está regulada en 37 grados centígrados. Entonces el cuerpo comienza a perder. ¿Qué comienza a perder primero? Pues la parte periférica. ¿Qué hace el cuerpo en ese momento? Comienza a redistribuir. Redistribuir, puede dar hasta 2 grados centígrados de temperatura central a la parte periférica. Al dar esta parte periférica, ya comienza la parte central a perder. Pero la exposición a la sala, lo que obviamente le cedió la central a la periférica, se va a ver reflejada con las horas del tiempo quirúrgico. Con respecto a la anestesia regional pasa lo mismo. Obviamente lo que hay es aumento del rango interumbral para la temperatura y para la temperatura alta y disminución para la temperatura baja. Entonces, ¿de qué manera pues se va a alterar al paciente? Que aquí no hay pendiente, aquí la pendiente o la meseta en la que el paciente está expuesto no va a ser diferente a la de la anestesia general, y por eso que el paciente va a ir en declive. Entonces, la pérdida de temperatura del compartimiento central es la mitad que en el caso de la anestesia general, puesto que el metabolismo basal se va a conservar y no está inhibido pues, por la vasoconstricción. En la primera hora, podemos ver que con redistribución el paciente pierde hasta un 95%. En la segunda hora pierde 62 y vuelve ya, ni siquiera no queda en estado de meseta, como queda en anestesia general, sino que vuelve a la redistribución y el paciente comienza a perder. Entonces aquí lo importante es que no hay fase de meseta, por eso es mucho más complejo el paciente hipotérmico por anestesia regional. Hay mucha sintomatología que puede producir hipotermia, pero quise traer solamente lo más importante para no ser más extenso. Entonces, ¿qué me llama la atención? A nivel cerebral, ¿qué puede pasar? Que por cada grado centígrado que se pierde de temperatura se va a ver alterado el flujo sanguíneo cerebral. Esto puede ser benéfico, porque tenemos un paciente con trauma craneoencefálico que vamos a tener un flujo sanguíneo cerebral bajo y pues que la PIC no está alterada. Pero de todos modos hay que dar la relevancia que el flujo sanguíneo se va a ver alterado. Y la frecuencia del electroencefalograma después de los 34 grados, después de los 34.5 grados centígrados, comienza 5.7 la frecuencia del electroencefalograma a verse alterada.
A nivel cardíaco, pues va a haber alteración de la conducción por debajo de los 35 grados centígrados, van a comenzar a aparecer bradiarritmias con respecto a la disminución de la temperatura pues, de tipo lineal con las horas del quirófano. Ya luego van a aparecer bloqueos auriculoventriculares. Todo esto comienza desde 35 grados centígrados. ¿Y qué podemos sacar a relucir? Que un paciente que esté bien precalentado, un paciente que tenga las medidas generales adecuadas, hasta el 55% de toda esta sintomatología puede ser evitada con tan solo una manta, con tan solo colocar líquidos tibios, con tan solo tomar medidas generales y ahorrar costos. Entonces vamos a buscar un paciente que tiene un problema cardíaco y realmente el problema es por temperatura, por no tener un termómetro, por no tener una vigilancia de la temperatura. A nivel pulmonar, ¿qué podemos ver? Que después de los 34 grados el reflejo de la tos y el reflejo mucociliar se van a comenzar a abolir. ¿Esto en qué se puede traducir? En neumonías, en atelectasias. ¿Y qué pasa? Pues sabemos que la temperatura hace parte de los parámetros de la curva de la disociación de la hemoglobina. Entonces la curva de disociación de la hemoglobina se va a desplazar hacia la izquierda. Al desplazarse hacia la izquierda, ¿qué va a haber? Pues van a haber síntomas relacionados con hipoxia, con hipoxemia tisular, con todo lo que tenga que ver con este tipo de alteración. Después de los 33.5 grados centígrados también van a haber alteraciones metabólicas. Como que las células beta del páncreas se van a ver alteradas por insulina. Esta disminución de insulina que se va a traducir en que el paciente haya presentado hiperglicemia. ¿Qué se traduce hiperglicemia en un paciente? En el que el paciente pueda presentar aumento y riesgo de infecciones por genes negativos en la fase del posoperatorio. Entonces, estamos viendo cómo es importante tener un paciente con una temperatura, tomándole la temperatura pues, y vigilarle pues, en cada momento dentro del procedimiento quirúrgico. A nivel de la parte neurohumoral, ¿qué podemos ver? Que después de los 34 grados centígrados comienzan a haber alteraciones a nivel de las respuestas marcadores inflamatorios, factores de necrosis tumoral, citoquinas. Entonces no va a haber una respuesta adecuada ante este tipo de... El paciente de alguna manera va a quedar inmunosuprimido. Entonces, la parte del colágeno, ¿qué va a pasar con el colágeno? El colágeno no se va a depositar adecuadamente en la herida quirúrgica, y si no tenemos colágeno en la herida quirúrgica, pues esta se va a infectar y esto que va a traducirse en aumentar que el paciente está en su hospitalaria. Entonces, todo lo que estamos viendo, por tan solo tener la temperatura vigilada. Con respecto a la coagulación, vemos que los factores de la coagulación se mantienen constantes a una temperatura central entre los 36 y los 37 grados centígrados, pero vamos viendo cómo la temperatura puede disminuir y alterar estos factores de coagulación, y de esta manera el paciente no va a tener una respuesta y una cascada con respecto a la coagulación y va a aumentar el riesgo de transfusiones halogénicas. Entonces nos vamos a pensar que el paciente tiene heridas abiertas, pero solamente, o sea, lo que yo quiero realmente con la charla es que tengamos en cuenta que la temperatura, al ser un signo vital, mire todo lo que nos puede suceder en un procedimiento quirúrgico. Aquí vemos la mayor tasa de complicaciones, infecciones de la herida, eventos cardiovasculares, aumento de estancias hospitalarias, transfusiones. Entonces aquí podemos ver todas las alteraciones que se van a ver con los pacientes que con solo hipotermia leve, la hipotermia leve está considerada a partir de los 35 grados centígrados. El tratamiento, ¿qué es? La prevención. El tratamiento es la prevención. Tenemos que prevenir. Realmente, después de la primera hora, si el paciente no tiene prevención, es muy difícil recuperar la temperatura con los pacientes. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, cuánto es la temperatura de la sala. La temperatura de la sala más o menos debe oscilar entre 21 grados centígrados. Pero nosotros los pacientes, generalmente los adultos, a temperaturas hasta de 23 grados centígrados podemos tener todas nuestras respuestas neurovegetativas intactas. Y los pacientes pediátricos hasta 26 grados centígrados. Entonces ya vemos que el solo hecho de entrar al quirófano ya comienza a alterarnos. Entonces, ¿por qué mecanismos vamos a perder? Pues los mecanismos más frecuentes que vamos a nombrar. Los mecanismos más frecuentes que perdemos calor son la radiación y la convección. Siendo la radiación un 60%, la convección un 20% y la evaporación y la conducción un 10%. Entonces ya sabemos que el paciente con solo llegar al quirófano ya por radiación está perdiendo un 60%, y por convección por convección por el aire acondicionado está perdiendo otro, ya tenemos un 80%, y sumado a eso tenemos que la temperatura de la sala es totalmente
inferior a los rangos interumbrales con los cuales podemos tolerar. Entonces, la pérdida de calor es directamente proporcional a la superficie corporal. El calentamiento cutáneo es mucho más eficaz aún en lactantes y niños, y aislar la superficie cutánea del frío. Y tener en cuenta que el 90% del calor metabólico se va a perder pues, por la piel. Entonces tenemos unos métodos pasivos y unos métodos activos. Realmente los métodos pasivos hay muchos. Podemos hablar de todos, de varios, pero realmente lo importante es saber que todos ellos en gran cantidad, bien puestos, lo que sea, siempre van a sumar solamente un 30%, ya sean de papel, de plástico, de tela, de algodón. Entonces aquí me llama la atención esta parte con respecto ya a lo que es la recuperación metabólica y térmica activa, los líquidos y la sangre. Con respecto a los líquidos, si nosotros colocamos líquidos tibios y colocamos sangre tibia a un paciente, la temperatura no va a aumentar de ninguna manera. En el 2014 había un estudio donde demostró que no aumentaba. Pero si no la colocamos los líquidos tibios ni la sangre tibia, el paciente se va a ir con temperaturas inferiores. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Esto que los líquidos endovenosos simplemente se quiere traducir por lo que quiero decir es que los líquidos endovenosos al colocarlos lo que van a hacer es disminuir la rata de pérdidas y vamos perdiendo de una manera entre más o menos 0,3, 0,5, 0,7 grados centígrados por hora. Entonces ya no vamos a perder 0,3, 0,5, 0,7, vamos a perder 0,1, 0,4, 0,6. Lo que va a disminuir es la rata de la pérdida, pero no nos va a dar ganancia con respecto al calor. Luego vamos a hablar pues con respecto a las mantas. Las mantas transmiten pues más de 50 igual a través de la superficie cutánea, capa de aire caliente que aumenta la ganancia pues obviamente por convección, porque pues, es por el medio de cómo se tiene el calor aquí. Interpreta la temperatura central en 0,75 grados centígrados y mayor sea la superficie cutánea calentada, pues mejor va a ser la eficacia de este dispositivo. El mejor resultado con mantas que calientan al paciente por debajo, y que por los lados, que con los que solo se le hace por la parte superior del tronco y de las extremidades. Entonces aquí podemos ver mantas térmicas. Realmente con las mantas térmicas que hay muchas, de muchas he hablado, realmente todas de alguna manera sirven muy poco, pero las que realmente sí sirven son las mantas por calentamiento por flujo de aire calientes. Entonces el calentamiento de aire forzado por convección va a ayudarnos a los pacientes a recuperar algo del calor. Entonces esto es limitado si la superficie que se está colocando con respecto a la manta es poca. La distribución es desigual desde la manguera a la periferia y tiene filtros antibacterianos y desechables. El sistema de calentamiento convertido, que es el aire caliente, esto que mejora los resultados quirúrgicos con una gestión de temperatura de los pacientes, va a reducir la hipotermia durante casi todos los procedimientos quirúrgicos, trabaja para mantener la temperatura media del paciente, manteniendo el normotérmico, promueve la circulación y va a reducir las infecciones en las heridas, calienta a los pacientes fríos después de una intervención y ayuda a los pacientes a mejorar el tiempo de recuperación, pues minimizando su estancia en el hospital. De lo que puede encontrar en la literatura, las mantas, pues no siendo de publicidad, pues son las mantas de abrazo de oso, son las que mayor evidencia tienen con respecto a la parte de la hipotermia. Vienen en múltiples presentaciones, vienen para todos los pacientes de diferentes procedimientos, de diferentes posiciones que adquiera la camilla, y por flujo de aire caliente es que el paciente va a recuperar la temperatura corporal. Entonces, con respecto a la prevención, ¿qué debemos hacer? Calentar líquidos endovenosos. Cuando una hora antes del procedimiento quirúrgico, si tiene demasiada evidencia, hasta de un 40% de que el paciente no va a tener tanta pérdida de calor por redistribución. 2. Calentar soluciones intracavitatorias. ¿De qué manera? Pues el paciente que esté expuesto a un lavado abdominal o a un procedimiento pues, abierto que requiera que le coloquen líquidos para lavar, debe tener pues, para que por ese mecanismo no vaya a perder calor.
humectar y calentar los gases anestésicos, pero realmente pues donde he rotado no conozco ningún tipo no conozco ningún ventilador que pues pueda proporcionar este tipo de calentamiento. Matan a 37 grados centígrados y cuando vemos un paciente que comienza con esta alteración pues debemos aislarlo o manipular el control del aire acondicionado. Con eso vamos a comenzar a tener muy buena respuesta. Si la cosa se pone más complicada, pues ya tenemos que elevar la temperatura de la manta, pero no más de 10 grados centígrados porque podemos quemar el paciente y puede ser, pues, en vez de colocarle, en vez de ser benéfico, pues va a ser deleterio. Soluciones tibias, pues la controversia sí, no, pero de todos modos el solo hecho de saber que con soluciones tibias con soluciones tibias dentro del quirófano ya la paciente ya va perdiendo, pero de todos modos hay estudios donde demuestran que se alcanza a recuperar hasta 0.1, 0.2 grados centígrados de temperatura que se iba a perder por medio de la radiación y de la convección del quirófano. Y pues ya, pues, si tenemos el paciente muy complejo, pues ya debemos apagar el aire. Aquí hay un error en la gráfica, realmente pues lo encontré. Lo que quiero decir es que precalentar el paciente, hagamos de cuenta que aquí va a precalentar y aquí va a sin calentar, listo. Entonces podemos ver que precalentar un paciente una hora antes del procedimiento quirúrgico nos va a ayudar muchísimo a que no se pierda tanto calor con respecto al tiempo que el paciente va a estar expuesto al procedimiento quirúrgico. Entonces, con respecto a la monitoría tenemos varios monitores, pero tenemos dos tipos que son central y periférico. El central, pues el ideal sería pues el catéter de la arteria pulmonar, pero pues realmente es un método muy invasivo y no vamos a colocarle un catéter de la arteria pulmonar a todos los pacientes que van a ser expuestos a cirugía para medir la temperatura. Tenemos el esofágico, que es un esofágico del tercio distal del esófago. Realmente lo que está relacionado es con la pulsación de la arteria aorta y por este medio es que va a sensar y nos va a dar el valor de la temperatura. Y la temperatura timpánica, que lo que hace es tomar valor de la pulsación de la arteria carótida y de esa manera pues, nos va a dar el valor con un rango la temperatura timpánica de 0.08 a 0.1 grados centígrados de diferencia entre la temperatura central comparada con la de la arteria pulmonar. Tenemos la nasofaringia que está pues, entre central y periférica, ahí está la controversia. Y los periféricos que tenemos rectal, piel y vesical. ¿Esto de qué va a depender? Pues tomar la temperatura periférica no es que no sea malo, sino que realmente no nos va a aportar mucha evidencia ni va a ser muy específico ni muy sensible, debido a que tenemos un paciente con una herida abdominal con una temperatura rectal por evaporación está perdiendo a nivel abdominal. La piel, pues la parte axilar, si no sabemos colocar un termómetro en la parte axilar cerca de la arteria humeral, no vamos a tener un buen valor, entonces esto nos va a sesgar. Y vesical, dependiendo pues de qué tanta cantidad de orina tenga el paciente, entonces también nos va a determinar el valor vesical. Entonces, todo este tipo de valores se van a ver no alterados, no van a ser de mayor evidencia para podernos soportar cuál es la temperatura central. Pero dentro de los menos invasivos, dentro de los que tienen menos rango de diferencia con respecto a la temperatura central, es la temperatura de la membrana timpánica. Podemos ver que me llamó la atención este nuevo dispositivo que presentó la semana pasada. Es un dispositivo que lo que hace es medir la temperatura por medio de la arteria temporal. Realmente se coloca, no es invasivo, podemos ver que una madre le está colocando en la arteria temporal. Entonces, si no capturamos la arteria temporal, podemos ir a la parte de la mastoides y de esa manera podemos tener el valor de la temperatura. Lo que encontré con respecto a este tipo de dispositivo es que este dispositivo lo compararon en unidades de cuidados intensivos a pacientes que les habían colocado, que les han tomado temperatura central y la diferencia oscila entre 0.1 y 0.15 grados centígrados. O sea que nos serviría, pues, que sería de suma ayuda para poder determinar qué temperatura tiene el paciente. Vamos a ver algo de farmacología, pues realmente pues, para recordar, pues aquí podemos ver que hay varios medicamentos. Realmente en estos momentos se están usando múltiples medicamentos en anestesiología para poder tratar a los pacientes con respecto a los escalofríos. Entonces ya aparecieron nuevos medicamentos como la desmetonidina, apareció la ketamina, apareció el sulfato de magnesio, ahorita hay estudios con
tramadol y pues, la que siempre hemos tenido, que es la meperidina, que lo que hace es aumentar el rango interlunar. Entonces podemos ver que aquí en las tablas, aquí pues lo que se puede en emitir aspartato en la parte del cuerno en las tablas de la médula espinal actúa la ketamina. Aquí podemos ver que pues, en la raíz dorsal actúa que pues, los alfa-2 que tenemos la desmetomidina y aquí los opioides, pues, para que tengamos presente. Entonces aquí encontré este estudio que es efectos profilácticos de doxapran, ketamina y meperidina. Fue un estudio doble ciego en donde cogieron una población entre 20 y 45 años, pacientes ASA1 y pacientes ASA2, a quienes se les colocó meperidina 20 miligramos, ketamina se les colocó 0.25 miligramos por kilogramo de peso y doxapran que diga se les colocó 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Después de realizar este estudio se pudo demostrar que, pues, como siempre, la meperidina ganando obtuvo solamente uno de todos estos 120 pacientes, la ketamina 3 y estos fueron 120 pacientes. Y doxapran, apenas 4 pacientes presentaron complicaciones para escalofrío. En estos momentos pues, la revista española está a punto de sacar este artículo. Este artículo lo que hace es comparar la eficacia de desmetomidina, meperidina y ketamina pues, con respecto a la prevención del escalofrío posoperatorio. Entonces, ¿qué hizo? Hay una escala en la cual miden dos escalofríos, una escala que va desde 1 a 4, y demostró que la meperidina en dosis única a 0.4 miligramos por kilogramo de peso, que es más o menos 25 a 30 miligramos, presentan pacientes en escalofrío grado 3 y grado 4, no presentaron ningún tipo de síntomas, no presentaron escalofríos de este grado. Luego aparece la Journal Hereditaria en mayo del 2016, en donde compara la eficacia pues, de meperidina con inhibidor tramadol para prevenir los escalofríos. Este estudio fueron 120 médicos anestesiólogos pertenecientes a la ASA. A todos los medicamentos se les colocó, pero todos los medicamentos fueron diluidos en 5 cc de solución salina y se les tomó una temperatura de tipo timpánico. Entonces, el grupo 1 recibió tonina 2 miligramos, el grupo 2 recibió tramadol y el grupo 3 recibió desmetomidina y el grupo 4 recibió solamente solución salina. A todos estos pacientes fueron expuestos a colecistectomía por laparoscopia. A todos se les dio el mismo plan anestésico con anestesia general, se les dio anestesia general balanceada y se pudo demostrar que el uso de placebo aumentó 47% el riesgo de escalofrío en los pacientes una hora después de haber estado en el postquirúrgico, siendo el tramadol el más exitoso. Aquí aparece este estudio que es la eficacia de tramadol en pacientes. Este estudio realmente pues, se los quedó debiendo. Este estudio fue realizado para octubre del 2016, en donde pudieron medir, fueron aproximadamente 1.438 pacientes, de los cuales a 777 se les dio tramadol y a 661 se les dio placebo. Las conclusiones es que este metaanálisis demostró que el 60% de todos los pacientes que se les dio tramadol disminuyó el riesgo de que los pacientes presentaran algún tipo de escalofrío en el postquirúrgico. Ya con respecto pues a las conclusiones, yo quisiera que las conclusiones las fuéramos pues, hablando poco a poco. Primero que todo, todo paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico mayor a 30 minutos debe tener toma de la temperatura. O sea que todos los pacientes deberían de llevar un termómetro. ¿Por qué? Porque hasta el legrado que llega al quirófano tiene que esperar a que la lleven a la sala. 2. Tener en cuenta que el uso del termómetro que nos va a ayudar muchísimo
a actuar ante complicaciones como llevar a un paciente que aumente el riesgo de transfusiones halogénicas, nos va a ayudar a que disminuyamos el riesgo de infecciones, nos va a ayudar a que el paciente pues, no tenga un mal despertar, no tenga alteraciones con el y no tenga una manera de estancia hospitalaria. 3. Saber que nosotros al someter a un paciente a un procedimiento quirúrgico le estamos quitando su parte termorreguladora. Y le estamos quitando su parte termorreguladora al aumentar el rango interlunar. ¿De qué manera? Pues con la sala y pues con los factores que perdemos pues, calor. Y fuera de eso los medicamentos que estamos colocando a diario. Entonces tenemos un paciente expuesto a esto, también deberíamos de actuar sobre eso. 4. Pues tener en cuenta lo del precalentamiento. Precalentamiento una hora antes es supremamente favorable. Ya pudimos ver los diferentes estudios que precalentar el paciente, colocar mantas térmicas, flujo de aire caliente, nos pueden ayudar muchísimo a que los pacientes pues, no vayan a presentar este tipo de complicación. Pues realmente esto era lo que quise resumir, el tema era bastante largo, pero pues dice que fuera un poquito más.